El libro se llama Humanismo y Libertad. Tomo 2, Modernidad, Posmodernidad y Nueva Era. Y bueno, yo soy la editora, es de Editora Elisa Carrera. Y está dedicado a mis alumnos del Instituto Hannah Arendt. Y está inscrito como filosofía política. Y fue publicado en el año 2015. Antes de entrar de modo pormenorizado en el análisis de la modernidad y la posmodernidad, va a resultar provechoso ensayar un análisis, por más breve y ligero que sea, de los pensamientos que han regido desde siempre nuestra cosmovisión, nuestro modo de abordar el mundo, nuestra manera de acceder al conocimiento. Tales modelos son, inequívocamente, dos: el pensamiento lineal, racional, y el pensamiento paradójico. De ambos derivan la forma de situarse frente a los fenómenos, las ideologías y el quehacer de cada sujeto. El modelo de pensamiento lineal se puede hallar en los textos que para la mayoría de nosotros han sido nuestra primera lectura, más o menos seria, ordenada y sistematizada: los manuales escolares de historia. He allí un modelo de pensamiento lineal e instrumental cuyo acento está puesto en guerras, batallas y fechas. No resulta ocioso en este sentido recordar una frase que Borges reiteraba con acento irónico y juguetón: no suelo recordar fechas, no soy ducho en cronologías, hablo de libros, de literatura. El pensamiento lineal desarrolla su relato desde una sola y única mirada. La voz de la mujer, por ejemplo, está abolida. Asimismo, el pensamiento lineal es aquel modelo de pensamiento que sustenta cualquier libro de carácter científico o cualquier filosofía de carácter racionalista. Los términos posmoderno y posmodernidad, periodo histórico en el que vivimos a partir de la década del 60 o 70 del siglo XX, nacen en los dominios del arte y son introducidos en el campo de la filosofía por el filósofo francés Jean-François Lyotard, a quien en su momento se le encarga un volumen que responda o explique cómo cree o conjetura que va a ser el mundo a partir de la sociedad postindustrial. Este libro se publica en el año 1979 y se titula La condición posmoderna, y es uno de los más fecundos acercamientos a ese fenómeno. Allí Lyotard señala con acierto que son los relatos de la emancipación, marxismo, liberalismo, entre otros, los que construyeron la sociedad moderna. Esos relatos que bien pueden definirse como ideologías de emancipación. ¿Qué es lo que viene a anunciar la posmodernidad? El fin de esos relatos. A partir de la posmodernidad, anticipa Lyotard, los saberes no volverán a estar ligados a estos relatos, a estas ideologías. El humanismo, la filosofía, no son saberes para ser producidos en la posmodernidad. La consecuencia fundamental de ello es que en el transcurso de la modernidad, el poder se legitimaba en estos saberes. La Revolución Francesa, por ejemplo, o los debates entre socialistas utópicos y conservadores en la Francia decimonónica. En la posmodernidad, en cambio, el poder se va a legitimar por sí mismo, por la propia eficacia en el ejercicio del poder, más allá de cualquier relato. ¿Qué saberes, pues, se van a producir? Aquellos que solo se pueden financiar, aquellos que tengan valor de cambio en el mercado, la tecnología, por ejemplo. Y el conocimiento, pronosticaba Lyotard con impecable lucidez, se va a producir por paralogía, vale decir, una mezcla de discursos y producción de discursos sobre discursos a través de las redes. Para ilustrarlo con un ejemplo tópico, alguien saca textos de distintos textos y ello da como resultado un nuevo libro. Por ello, Lyotard señala la desaparición del maestro a favor de la emergencia de la universidad virtual. Ahora bien, un poder que solo se legitima a sí mismo por su propia eficacia, de lo que se nos está hablando
es del discurso decadente de una modernidad exenta de valores, huérfana de una elemental escala axiológica. El gran beneficio de las redes, pronosticaba Lyotard, iba a ser primero y preponderantemente de carácter económico, traducido en dinero, y esta velocidad necesariamente iba a cambiar la noción del tiempo. Estamos hablando de 50 o 60 años atrás. El acierto de Lyotard, visto desde el presente, resulta obvio. En efecto, la velocidad de la transacción marcó una distancia entre el tiempo de la producción y el tiempo de la transacción, y la circulación del dinero, que puede explicar muchas de las cuestiones financieras por las que atraviesa la humanidad en los tiempos actuales. Es necesario tener en cuenta que en el siglo XIX, donde emerge la figura del intelectual comprometido, Víctor Hugo, es en ese sentido un paradigma. La idea era encarnadura, modo y estilo de vida, sustracto de un quehacer, hasta el punto en que un liberal o un marxista no solo disputaban por una idea, sino que se jugaban la vida por ella. En la actualidad no solo se constata el hecho de que nadie está dispuesto a jugarse la vida por una idea, sino algo más patético y ciertamente más degradado. El relato surge y se construye como propaganda, con los mismos ingredientes y singularidades que la producción, promoción y venta de un producto de consumo masivo. La posmodernidad en su decadencia retorna al modelo patrimonialista de orden feudal del que hablaba Max Weber, por el hecho de que el nudo poder es contradictorio en términos objetivos con el desarrollo de las sociedades. Aquello que no contempló la posmodernidad es que la sociedad postindustrial, sumada al discurso posmoderno como propaganda, tiene como consecuencia necesaria, habida cuenta de la superpoblación en algunos países y el control de la natalidad en los países dominantes, un mundo de millones de supernumerarios, población excedente para el trabajo, una superpoblación que por añadidura no es simétrica, puesto que por un lado hay control de natalidad e hiperconsumo, y por el otro no hay control de natalidad y no hay consumo, lo que arroja como resultado una desigualdad feroz. En este sentido es iluminador el libro del francés Robert Castel titulado La metamorfosis de la cuestión social y cuyo subtítulo es claramente ilustrativo. Una crónica del asalariado. La superpoblación es el gran problema y la condición no vista ni prevista son los supernumerarios, víctimas de un sistema que no los incluye ni siquiera en sus propios países y que en consecuencia los vacía de sentido, les extirpa el sentido. Por ello no es casual, más bien es una lógica consecuencia de su situación en el mundo, que estos supernumerarios sean fanáticos, puesto que allí encuentran el sentido que el mundo les ha quitado. A los jóvenes musulmanes a este respecto resultan paradigmáticos. Son aquellos que vaciados de sentido han encontrado lo único que les queda es morir por una causa, vale decir, se han construido un sentido, brutal, tanático y homicida, pero sentido al fin. ¿En qué se convierten en nuestras sociedades los millones de supernumerarios a los que se le ha amputado el sentido? En vándalos. ¿Y cómo se puede definir el vandalismo? Es aquello que no se puede controlar y que se origina en el más hondo resentimiento, una cicatriz del corazón no resuelta. O sea, las víctimas terminan convertidas en victimarios. La cohesión anomia vandálica versus anomia del poder puede arrojar un solo resultado: una guerra civil larvada, teniendo en cuenta que cuanto más gente en una sociedad tiene menos que perder, esa sociedad se torna progresivamente invisible. Este problema en apariencia insoluble solo se puede resolver desde el campo de la paradoja. Encontrar aquello que, superando lo real, pueda generar confianza a partir de una estructura de humanismo, llámese a este budismo, judeo-cristianismo o confianza moral. En esta multitud de supernumerarios hay parias por ingreso
y parias por territorio. Un inmigrante pobre que trabaja en las labores más duras o humillantes no tiene territorio en ningún lugar. Es en sí mismo la encarnación del no lugar, para echar mano del concepto acuñado por el sociólogo Auger. Ello solo se puede mitigar a partir de que la humanidad sea capaz de suscribir un nuevo contrato moral que establezca que la ciudadanía debe surgir del carácter humano y no territorial. Si la cuestión de la ciudadanía sigue atada a la cuestión territorial, se deja excluidos a miles de millones de personas. Si la crisis de la modernidad fue, sin lugar a dudas, Auschwitz, aquel lugar donde lo imposible se hizo posible, con un pueblo aplaudiendo el genocidio, el punto de quiebre de la posmodernidad reside en que se organiza por fragmentos y no tiene respuesta para la totalidad. El rasgo común a todas las religiones, cuyo centro es el hombre, es siempre el mismo: no hacer al prójimo lo que no se desea para uno. Esta es la única posibilidad de construir un nosotros, y un nosotros solo se construye a partir de un sistema de prohibiciones: no robar, no mentir, no usar al otro como si fuera un instrumento, etc. Estos son mandamientos universales de donde fluye la humanidad libre y es de donde debería fluir la ciudadanía. Una ciudadanía de derechos humanos en cualquier lugar y una ciudadanía política en el lugar transitorio en el cual se trabaja. No es una utopía, sino ya, en este preciso momento, una necesidad. Y resulta perentoria la construcción de este nosotros, porque lo que está planteado es una alternativa de hierro en esto o la barbarie. La posmodernidad, que legitima de modo excluyente la eficiencia, por la eficiencia misma es incapaz de responder a una interrogación central. ¿Qué hacer con las generaciones que nacieron al amparo del desamparo más absoluto? Las que hoy tienen poco más de 20 años, con la subjetividad quebrada en relación a la subjetividad que les vende la televisión, donde el estatuto está ligado al consumo y a la marca de moda como sustituto de la subjetividad del territorio y de la nación. En suma, ¿qué se hace con las víctimas devenidas en victimarios? ¿Qué se hace con los supernumerarios? La posmodernidad responde con una represión inútil, y es inútil porque acaba por conformar una violencia anómica de carácter colectivo. Alimenta la constitución de ejércitos urbanos, movidos por el resentimiento o por un fanatismo que constituye una respuesta al resentimiento. O se los aniquila bajo el signo de un nuevo holocausto, o se los salva con un costo enorme en términos económicos. El desafío y la decisión económica mundial es una y solo una: generar un sistema capitalista de incentivos que favorezca, como gran negocio para la humanidad, la producción de bienes destinados a la alimentación, la educación y la salud, en vez de generar un parámetro de países subdesarrollados para el consumo de países desarrollados cuya ineficacia se ha demostrado de manera palmaria. La modernidad tenía dueños de empresas. Hoy hay burócratas que responden por los criterios de eficacia y eficiencia de la posmodernidad. Una élite con la cual no se puede articular diálogo, palabra ni intercambio. Encarnan los límites de un no lugar atravesado por la carencia absoluta de comunicación. En este marco de situación, resulta inviable y poco aconsejable no preguntarse en torno al rol de lo que tradicionalmente se ha denominado la izquierda. En este sentido hay que reconocer, no sin pesar, que la izquierda que pensó la modernidad se ha resignado a reivindicar cuestiones de minorías, al carácter de replanteo, de desarrollo, de estar permeada por la legitimación por el poder. Se ha visto reducida a reconocer los derechos de los homosexuales, los de la mujer y legalizar el aborto. Eso mismo ya lo planteaba Jürgen Habermas en la década de los 70. La izquierda que pensó los relatos emancipadores de la modernidad no puede reducirse a esas tres cuestiones, porque es muy parecido a una resignación y a un arreo de las banderas. Cuando algo murió, hay que tratar de que nazca otra cosa. El mundo, y especialmente la Argentina, duerme con los muertos, lo cual es un signo de patología pura. Hay una civilización con sus formas, modos y estrategias que murió y tiene que nacer otra. Se duerme con los muertos, acunándose con una canción de cuna en la que se reconocen los compases de un requiem para no tener que ocuparse de los vivos,
en vez de dormir con los vivos y levantarse vivo. Sería importante no olvidar un poema de Pablo Neruda titulado Los muertos de la plaza, e incluido en su celebérrimo Canto General de 1950, que comienza con estos versos memorables. Yo no vengo a llorar aquí donde cayeron, vengo a vosotros, acudo a los que viven, acudo a ti y a mí y en tus pechos golpeo. Cuando San Agustín se pregunta qué es el mal, se responde el mal es la ausencia de virtud. Es por ello que bien se puede afirmar que no hay ciudadanía ni república sin virtud, y empleo los términos ciudadanía y república, no solo por ser constitutivamente inclusivos, también por la honda convicción de que nuestros liderazgos no son obras del azar, así como tampoco son azarosos los discursos que campean en las sociedades. Sí se puede pensar que el discurso de la argumentación se sustenta en razones en tanto que en el discurso de la opinión no hay criterio de escucha ni de contraargumentación. Se podrá concluir que una democracia de opinión deriva en un fascismo encubierto, porque nadie piensa, solo opina. Practicar un nuevo pensamiento supone la puesta en acto, el ejercicio real de una nueva creencia. Vale decir, la conversión al humanismo. Esa filosofía política que nada expresa mejor que la obra de la filósofa Hannah Arendt. Pero la práctica de este nuevo pensamiento no solo exige una conversión que puede ser individual y también colectiva, sino que supone la ruptura, la quiebra de aquello que en la filosofía budista se conoce con el nombre de karma. El humanismo implica no dejarse llevar por las consecuencias de acciones anteriores y de tal manera romper eso que parece ostentar la marca de un determinismo fatal y luctuoso. Es, en suma, una interpretación de la historia que requiere una conversión interiorizada hacia adentro, en la medida que la regla del humanismo por excelencia se podría sintetizar con una sola sentencia que vale la pena reiterar: no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. En el centro de todo ello brilla con luz propia el pensamiento por vía paradójica. Hasta el último Heidegger, probablemente el filósofo más importante del siglo XX, admite que hay cosas que solo se pueden explicar a partir del concepto de salto, de Satori, para utilizar terminología de origen hindú. El rayo que estremece e ilumina, que es el sitio al que se arriba a partir del estremecimiento y sin que se pueda explicar en términos de orden racional. No es otro el concepto que funciona como sustrato filosófico de una novela tan leída y popularizada como Rayuela de Julio Cortázar. Allí el personaje principal, Horacio Oliveira, termina por comprender que aquello que verdaderamente vale la pena ser aprendido se entiende por vía paradójica. Se entiende por el estremecimiento del salto, del Satori. No hay que olvidar que, en palabras del propio Cortázar, el título original de Rayuela era mandala. Esas expresiones simbólicas de orden ritual y espiritual del macrocosmos y del microcosmos, utilizadas en el budismo y en el hinduismo, y que Carl Gustav Jung privilegia como expresiones del inconsciente colectivo. Hay un concepto de raigambre cristiana que encarna la paradoja por excelencia. Dios escribe derechos sobre renglones torcidos. La razón racional no puede alcanzar, no puede asir semejante concepto porque éste reside en la contradicción aparente. ¿Cómo alguien puede escribir derechos sobre renglones torcidos? La variante popular de la frase se halla, impecablemente parafraseada en la sabiduría del refranero: no hay mal que por bien no venga. Para entender con hondura esta aparente contradicción es necesaria una conversión, una luz que ilumine el sinsentido aparente, y esa iluminación, ese salto, no puede provenir de la razón racional. De hecho, en el Tao se lee: el Tao no actúa, pero nada deja de hacer. En la canción de Mahamudra, término sánscrito que puede traducirse como gran gesto o gran símbolo y que alude al método budista del descubrimiento y la estabilización de la realización trascendental, se señala: Mahamudra, que se asimila a la diosa madre, está más allá de las palabras. Se añade algo que resulta esencial: no haciendo esfuerzo, sino permaneciendo simple y natural, uno puede romper el yugo.
No haciendo esfuerzo, sino añade. Y permaneciendo simple y natural, uno puede romper el yugo. Lo reitero porque importa. Son citas que no pueden entenderse de ninguna manera con la ayuda de la racionalidad instrumental. Dentro del marco de la civilización occidental, la racionalidad instrumental ha desembocado en el estado de bienestar que se contrapone punto por punto a la racionalidad moral. No hay salida posible dentro de una civilización que solo piensa en términos de racionalidad instrumental. La pura razón científica descansa sobre la razón instrumental y en ese yugo, en esa cárcel, es donde estamos encerrados.